Hola, bienvenidos a Sublime Saber, el placer de aprender. Con este video continuamos con biología, con el tema biomoléculas. Hasta ahora sabemos que el ser vivo más pequeño es la célula, pero ¿de qué está hecha? ¿Has escuchado hablar de átomos y moléculas? Existen átomos y moléculas que son necesarios para crear la vida. Pero veamos qué tiene que ver todo esto con el azúcar que usas para endulzar tu café o con esa grasa que le escurre a tu guajolocombo por las mañanas. Para empezar, recuerda que el universo está formado por energía y materia. Esta última puede, de manera simplificada, entenderse como todo aquello que ocupa un lugar físico, que puede interactuar entre ella. Es decir, todo aquello que puedas ver o tocar de alguna manera es materia. La materia está hecha a su vez de átomos. Un átomo es la forma de materia más pequeña que hay. Cada tipo de materia está hecha por un tipo de átomo distinto. Es decir, cada tipo de átomo es un tipo distinto de materia. A un átomo suele referirse también como un elemento o como un elemento químico. Olvidemos esa idea reforzada por la cultura popular de que existen 4 o 5 elementos, así que lo sentimos mucho por Lilo y por Ang. Pero bueno, si cada tipo de materia corresponde a un tipo de átomo, ¿cuántos elementos existen? Si revisas la tabla periódica, hay 118. Ya sé que suena demasiadas cosas por memorizar, pero afortunadamente en biología podemos aplicar algo llamado química orgánica, y con ello se reduce significativamente el número de elementos a estudiar. También recuerda que cuando un átomo se une a otro átomo se crea algo llamado molécula. Esta unión de átomos puede ser tan sencilla como dos oxígenos juntos, como el agua, que son tres elementos, o algo tan complejo como es esta molécula de hemoglobina, la cual está en tu sangre y le da ese color rojo. Dijimos que usaríamos química orgánica, y podemos entender a la química orgánica como la química del carbono, pues a partir de aquí, este elemento será el centro de todo. Piensa en la vida como una especie de rompecabezas de átomos, donde necesitas embonar correctamente todas las piezas para que funcione. Todas estas piezas girarán en torno a la pieza maestra, el carbono, y este rompecabezas está dividido en 4 subpartes que son muy importantes. El carbono es un elemento que posee diversas propiedades que le permite ser el centro de la vida, pero necesita de otros elementos para crear este rompecabezas llamado vida. Estos son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, o simplemente los juntamos y les llamamos chums, y representan el 95% de las piezas para construir la vida. Por esto se le conoce como bioelementos. Estos bioelementos, al unirse entre ellos, crean las 4 subpartes que habíamos mencionado y se corresponden a estos 4 tipos de moléculas llamados biomoléculas. El 5% faltante corresponde a unos elementos inorgánicos: calcio, sodio, potasio y cloro. Ahora, piensa en el carbono uniéndose como eslabones hasta formar cadenas de distintos tamaños, y a estas cadenas se le unen el resto de bioelementos, formando así las 4 biomoléculas, que tienen por nombre carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. Son llamados también hidratos de carbono, glúcidos o coloquialmente les llamamos azúcares. Se forman de la siguiente manera. A tu cadena de carbonos agrega hidrógeno y oxígeno. Si unes estos elementos podemos observar que obtenemos una molécula base llamada glúcido o azúcar sencillo. Ahora usemos de manera indistinta estos términos, es decir, glúcido, azúcar o carbohidrato van a ser lo mismo. Los carbohidratos son las moléculas con la función de almacenamiento de energía y uso inmediato en los seres vivos, es decir, son como nuestras pilas o nuestras baterías. Además forman parte de diversas estructuras de las células vivas. Podemos clasificar a los carbohidratos en 3 tipos, esto dependiendo del número de azúcares que tengan. Si tienen una sola molécula de azúcar, les llamaremos monosacáridos o bien azúcares simples. Ejemplo de estos son la ribosa, la glucosa y la fructosa. Todas ellas contienen solo una molécula de azúcar. Ahora pensemos en unir 2 moléculas de azúcar. Así nacen los disacáridos. En ellos, las moléculas de azúcar simples se unen químicamente con un enlace covalente. A este enlace le llamaremos enlace glucosídico.
Ejemplos de estos tipos de azúcares podemos tener a la sacarosa, que es el azúcar de la caña, la maltosa, que es el azúcar de la malta, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Finalmente, si unimos más de dos azúcares, tenemos a los polisacáridos, que contienen muchas moléculas de azúcar simples unidas entre sí. Los azúcares que tenemos de ejemplo son la celulosa, que es la parte estructural de las paredes celulares vegetales. Gracias a ello tienen resistencia y sostén. Cosas como el papel, la madera y el algodón están hechos de celulosa. Es abundante en nuestro entorno. Y si bien azúcar puede sonar como algo que es una comida rica, no pienses que te la puedes comer simplemente como desayuno, en específico a la celulosa. No todas las azúcares son comestibles. Espero que nunca hayas intentado comer madera, más allá de cuando mordías tu lápiz porque estabas aburrido en la clase. Pero si lo has hecho o inconscientemente, te habrás dado cuenta de que no es la mejor comida. De hecho, son muy pocos los animales capaces de digerir la celulosa. Por ejemplo, tenemos a los rumiantes, a las termitas y las cucarachas. Todos ellos pueden hacerlo, de diferentes maneras, pero pueden hacerlo. Pero tú no, así que créeme, no lo intentes. También tenemos al almidón. Esta es la principal fuente de energía para las plantas, o el glucógeno, que por otro lado es el carbohidrato que nosotros como seres vivos almacenamos. Lo podemos encontrar en los músculos, donde nos da la energía necesaria para la contracción muscular. Lípidos. Si a la cadena de carbonos, hidrógenos y oxígeno le agregamos fósforo, obtenemos los llamados lípidos. Estos son normalmente moléculas de almacenamiento de energía. Por lo común los encontramos en forma de grasa o aceite y cumplen funciones estructurales, como en el caso de los fosfolípidos, los glucolípidos y las ceras. Estos sirven a la célula ya que al formar parte de la membrana celular cumplen funciones como aislante térmico, dan dureza y protección, y también algunos lípidos desempeñan papeles principales como mensajeros químicos, tanto dentro de las células como entre ellas. Pero ¿cómo podríamos definir a un lípido? Pues esto es algo un poco complejo, porque si revisamos diversas estructuras o las moléculas, por ejemplo esa de triglicérido y esta de colesterol, podremos notar que no tienen mucho en común. Así que, ¿cómo podríamos saber que ambos son lípidos? Pues podemos fijarnos en lo que sí tienen en común. En este caso es una cualidad física, una característica física, que se llama solubilidad. A la solubilidad la podemos entender como la capacidad de una sustancia de disolverse o deshacerse cuando la pones dentro de otra sustancia. De este modo podemos saber que los lípidos comparten esa característica, se solubilizan en lo mismo. Si tomamos un lípido y lo pones en una sustancia inorgánica, como el agua, el lípido no se va a mezclar. Esto es lo que pasa cuando intentas mezclar el aceite con el agua. Por más que lo intentes, esto no va a pasar, no se va a disolver. Pero si pones este mismo lípido en una sustancia orgánica, como el cloroformo, el éter, el alcohol, el lípido sí se va a solubilizar. Ahora, hay varias clasificaciones de lípidos, pero de una manera muy sencilla podemos clasificarlos en seis: grasas, triglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, esteroides y terpenos. Veamos cada uno de ellos. Las grasas. Estas están formadas por una larga cadena hidrocarbonada y un grupo carboxilo. Tienen un número par de átomos de carbono, generalmente entre 12 y 24. La presencia del grupo carboxilo le da una característica ácida. Por ello, a las grasas también se les conoce como ácidos grasos. Hay una palabra clave que nos dividirá en dos tipos a las grasas. Esta es saturación, y hace referencia al tipo de enlace que tienen las moléculas de carbono en la estructura. Si todos los enlaces son simples, les llamaremos grasas saturadas. Tienen una consistencia sólida a temperatura ambiente y son fuente de reserva de energía en animales. Tenemos, por ejemplo, el ácido palmítico, que abunda en la manteca y el cacao. Si tienen algún doble o triple enlace, les llamaremos grasas insaturadas. Estas a temperatura ambiente las encontramos en estado líquido. Tenemos de ejemplo al ácido leico, que se encuentra en aceites vegetales como el aceite de oliva. Los glicéridos son ésteres de un alcohol llamado glicerina, unidos con uno, 2 o 3 ácidos grasos. Se forma un monoglicérido si se une un único graso, un diglicérido si se unen dos y un triglicérido si se unen tres. Estos son los de mayor repercusión, ya que la mayor parte de la grasa presente en los alimentos está en forma de triglicéridos.
Los triglicéridos además son los principales constituyentes de la grasa corporal en los seres humanos y en otros animales, así también como en las grasas vegetales. Los fosfolípidos. Su estructura es similar a la de los aceites, con la diferencia de que contienen un fósforo y un nitrógeno a un extremo de la molécula. Esta parte, llamada comúnmente cabeza, tiene la propiedad de ser hidrofílico, es decir, tiene una afinidad con el agua, le atrae el agua. Y el otro extremo, llamado cola, que es la parte hecha por cadenas de ácidos grasos, se encuentra o se considera hidrofóbica, es decir, rechaza el agua. Esta característica le permite ser un componente fundamental de las membranas celulares, le da cierta selectividad. Podemos mencionar, por ejemplo, a la lecitina, que es la yema de huevo o se encuentra ahí. Tenemos a los esfingolípidos. Son lípidos provenientes de otro lípido llamado esfingosina, un potente lípido señalador implicado en diversos procesos celulares. Son una clase importante de lípidos en las membranas celulares de animales y vegetales, y son los más abundantes en los tejidos de los organismos más complejos. Por ejemplo, forman parte de la membrana neuronal que se encuentra en tu cerebro. Los esteroides. Aquí, aunque los esteroides no se asemejan estructuralmente a otros lípidos, se les agrupa con ellos porque son insolubles en agua. Podemos encontrar aquí al colesterol. Todos los esteroides tienen 4 anillos de carbono unidos y varios de ellos tienen una cola. Además, muchos poseen el grupo funcional OH o grupo hidroxilo. Esto los identifica como alcoholes. El colesterol está en las membranas celulares, da rigidez a la misma. También las prostaglandinas son un tipo especial de esteroides. Eso es lo que popularmente conocemos como hormonas. Por ejemplo, la aldosterona y la testosterona. Los terpenos. Estos lípidos se encuentran en toda clase de seres vivos y son sintetizados por las plantas. Los terpenos cumplen muchas funciones. Algunos son pigmentos como los carotenos y también forman parte de la clorofila. Las hormonas como la giberina y el ácido abscílico también son terpenos. Y los terpenos también cumplen una función de aumentar la fijación de algunas proteínas a las membranas celulares. Ahora, los terpenos en las plantas son usados como fragancias o hasta con usos medicinales. Están presentes, por ejemplo, en las esencias del eucalipto, los sabores del clavo, el jengibre, también en el citral, en el mentol, en el alcanfor y también en los cannabinoides. Proteínas. Sin dejar volar tu imaginación, piensa en lo siguiente: un jugoso trozo de carne, alguna nuez, o en el color rojo que ves en tu sangre, dado por la hemoglobina. Estos son ejemplos de la presencia de proteínas. Una proteína está hecha por los CHOMPs, y para el caso de la hemoglobina, puede estar hecha incluso por algunos elementos inorgánicos, como el hierro. Antes de mencionar más sobre las proteínas, veamos de qué están hechas. Estas estructuras tienen una base. Esta base se crea a partir de otras moléculas más sencillas, que ya hemos visto. En general, esto se conoce como aminoácido. Una molécula de aminoácido se genera tomando la cadena de carbono original y agregando en su estructura el grupo carboxilo y un grupo amino. Podemos ver esa estructura con un carbono central y en cada uno de los enlaces correspondientes, en los 4, tiene el grupo carboxilo, el grupo amino, un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo. Pero vamos a sustituir uno de estos dos hidrógenos. ¿Cómo? Pues de manera libre. Podemos aquí poner cualquier cosa prácticamente. A esta parte se le conocerá como R. En realidad podemos poner 20 cosas, dándonos como origen 20 tipos de aminoácidos. Y estos aminoácidos pueden ser esenciales o no esenciales. Si te fijas en la tabla, puedes ver cómo la parte que se mantiene es la parte base de un aminoácido. Y la parte que dijimos que correspondía a R es la que va variando, dando así todos estos 20 aminoácidos. Todos estos aminoácidos se unen para formar una proteína. La forma de unirse es a través de un enlace especial, donde el grupo carboxilo se une al grupo amino de otro aminoácido. Esta unión libera agua. A este enlace se le conoce como enlace peptídico. Y de acuerdo, ya sabemos cómo se genera una proteína, pero ahora cómo se clasifican. Pues esto lo podemos hacer de manera simplona siguiendo dos criterios. El primero, si pensamos en la estructura, tendríamos dos tipos de proteínas. Las proteínas fibrosas, como su nombre lo indica,
Son proteínas que adoptan la forma de líneas parecidas a cables. Pueden dar soporte mecánico. Por ejemplo, toma un mechón de tu cabello y estarás tocando la queratina. Si vas caminando y te duele la rodilla como a mí, pues estás en la presencia del colágeno. Bueno, quizá más bien a que ya no tenemos tanto colágeno en las articulaciones. Ahora, si pensamos en proteínas adoptando formas esféricas, hablaremos de las proteínas globulares. Aquí encontramos a las enzimas y anticuerpos, que son las proteínas encargadas de defender tu cuerpo contra alguna infección. De hecho, estos anticuerpos también se les conoce como inmunoglobulinas o simplemente como globulinas. Otra forma de dividir a las proteínas es según su composición química. Si están hechas exclusivamente de aminoácidos, se les llamará proteínas simples. Tenemos de ejemplo la clara del huevo, donde encontramos a la albúmina, las globulinas que recién mencionamos y al colágeno, que son proteínas simples. Pero si nuestra proteína se le une además estructuras como metales, azúcares, lípidos, se convierten en proteínas conjugadas. Y la parte que no es un aminoácido se le llama grupo prostético. Aquí encontramos, por ejemplo, si unimos una proteína simple con un lípido, obtendremos una fosfoproteína. Una proteína, para que cumpla alguna función, debe tener su estructura perfecta, sin alteraciones. De lo contrario, dejará de funcionar. Este proceso de la pérdida de función se le conoce como desnaturalización. Los cambios que provocan desnaturalización pueden ser variaciones bruscas en la temperatura, en el pH, en la fuerza iónica, en la presión osmótica, en la presión hidrostática o en la adición de solventes orgánicos, por ejemplo, acetona, hexanos o tolueno. A estos factores que provocan la desnaturalización se le conoce como agentes desnaturalizantes, y estos agregados a una célula pueden causar todo tipo de problema, incluso la muerte. ¿Por qué? Porque las proteínas cumplen muchas funciones. Veamos algunos ejemplos. Tenemos estructurales como el colágeno y la queratina, catalizadores como las enzimas, por ejemplo la lactasa, que te permite tomar leche sin tener que ir al baño cada rato. Algunas son hormonales como la insulina, otras de defensa como los anticuerpos, otras permiten el movimiento como la miosina y lactina, otras transportan como la hemoglobina que mueve el oxígeno por todo tu cuerpo. La coagulación con la fibrina, que es el proceso que te permite cicatrizar cuando te cortas. Otras son de reserva, como la albúmina. Y también tenemos unas que participan en la división celular, como las histonas. Ácidos nucleicos. Seguramente has visto alguna escena de película, serie o animación, donde los personajes principales entran en un laboratorio, y siempre hay esta imagen en alguna computadora, dando vueltas ahí. Pues esta estructura se le conoce como ADN y es una abreviación de ácido desoxirribonucleico. Los ácidos nucleicos, al igual que las proteínas, están formados por estructuras más pequeñas. En este caso se llaman nucleótidos. Un nucleótido es una molécula que tiene varias partes. Empezando por esa estructura, que espero que ya reconozcas, se trata de un azúcar. En los ácidos nucleicos podemos observar la presencia de dos azúcares, la desoxirribosa y la ribosa. Esta otra parte es lo que conocemos como un ion fosfato, y hacia arriba podemos encontrar la última parte, que es una base nitrogenada. Y esta parte puede tener más variaciones, 5 de hecho, que son adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Estas bases se pueden unir entre ellas por puentes de hidrógeno. Se unen formando parejas entre guanina y citosina o bien entre timina, adenina y uracilo. Los nucleótidos se unen por un enlace especial, llamado enlace fosfodiéster. Este es un enlace covalente que se produce entre un grupo hidroxilo y un grupo fosfato. Si ves la estructura y nos localizamos en el azúcar, podemos empezar a enumerar los carbonos, de derecha a izquierda, de modo que los ácidos nucleicos, el enlace fosfodiéster es el vínculo que está entre el átomo de carbono número 3 y el carbono número 5, presente en el azúcar de la molécula. Con lo anterior, podemos dividir a los ácidos nucleicos en dos tipos. Si el azúcar de la estructura es la desoxirribosa y de las 5 bases no utilizamos uracilo, y además las cadenas de nucleótidos se van uniendo formando una doble cadena, a esto le llamamos ADN.
y esta molécula es la encargada de guardar toda la información necesaria para crear un ser vivo funcional. Por otro lado, si el azúcar que se utiliza es la ribosa y además la cadena es una cadena sencilla y dentro de las bases nitrogenadas se utiliza uracilo pero no timina, a esto se le conoce como ARN y esta molécula cumple un sinfín de funciones, pero podemos simplificarla diciendo que el ARN es el encargado de hacer que el ADN comience a expresarse en la célula, o es decir, toda la información guardada en el ADN se comienza a expresar. Bien, con todo lo anterior, podemos por fin tener listo este rompecabezas, con las 4 biomoléculas que conforman a la vida. Recuerda que si tienes dudas o no te quedó claro de todo uno de estos temas, puedes comentarlo aquí abajo, al igual que si quieres que se aborde algún tema en específico o a mayor profundidad. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, se subirán muchas historias, mucho contenido, resúmenes y demás material que te va a ayudar a estudiar y comprender mejor estos temas. Suscríbete al canal, dale like y también revisa nuestra página en TikTok. Nos vemos en la siguiente.